Buenos días a todos. Darse cuenta de lo que pasó con su parcial. Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, ahora nos toca comenzar a mirar las funciones de la administración. Bien. ¿Cuáles son las funciones de la administración? Que son diferentes a las funciones de la empresa, ¿ya? Según los estudios y las propuestas que se han planteado a lo largo de la historia dentro de la teoría general de la administración, existen 5 funciones. ¿Qué son funciones? Funciones son actividades que ejecutan los administradores en el ejercicio de sus cargos, independientemente del nivel jerárquico donde se encuentran. Hay que sí reconocer que estas actividades o funciones principales de la administración se realizan en mayor o menor grado dependiendo dónde se encuentra el administrador, en qué área, en qué nivel jerárquico también se encuentra el administrador. Estas 5 funciones principalmente son la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Y estas funciones están íntimamente interrelacionadas entre sí y son interdependientes, quiere decir de que cada una depende de sí y todas hacen lo que se llama el proceso administrativo, es un solo proceso. Entonces, las funciones de la administración, las 5 funciones de la administración, que son actividades que realizan los administradores, actividades principales que realizan los administradores en la empresa, se llaman planeación, organización, integración y control. ¿De acuerdo? Y estas funciones, acuérdense la característica de la unidad temporal, señala precisamente de que es un solo proceso y este proceso está constituido por estas 5 funciones. Y como son interdependientes e interrelacionadas entre sí, cada una se alimenta de sí misma. O sea, cada una, perdón, se alimenta de la otra, ¿no es cierto? Y por tanto no puede existir la administración sin una de estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la administración, y acuérdense de la definición, ¿no es cierto? Ese conjunto de actividades que realizan los administradores a través de la administración, ¿no? Que es la planeación, organización, integración, dirección y control, alcanza objetivos, ¿no? Objetivos de la empresa para satisfacer necesidades o intereses, ya sea de los propietarios, de los trabajadores y también de la sociedad, ¿cierto? Entonces esas son las 5 funciones. Vamos a ver cada una de manera general, no vamos a mirar estas funciones en esta materia más profundamente porque esto forma parte de otra materia que se llama proceso administrativo, administración 2. Sin embargo, ustedes como están estudiando la introducción a la teoría general de la administración y dentro de la unidad de introducción a lo que es la administración, deben saber que estas funciones, actividades que realizan los administradores en el ejercicio de su cargo son planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Importante sí aclararles de que hay autores, como por ejemplo Hidalberto Chavenato, que ustedes tienen el libro y es el libro base, incorpora esta función de integración que tiene que ver con incorporar, meter y mantener al personal principalmente dentro de la empresa, ¿no es cierto? Muchos autores, y entre ellos Hidalberto Chavenato, lo incorporan en esta función que se llama organizar, organizar. Nosotros la separamos y también ¿cómo se llama? El contenido de la materia también la incorpora, ¿no es cierto?, como aparte, porque tiene que ver con el proceso de incorporar al talento humano, el elemento más importante de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son estas funciones? Vamos a ver cada una y qué significan. ¿Qué significa planear? ¿No es cierto? ¿Qué significa planear? Primero, mostramos las 5 funciones y cómo, ¿no es cierto? Estas se realizan por etapas, ¿no es cierto? Evidentemente, primero se realiza la planeación, o planeamos, después tenemos que organizar, después de que hemos estructurado la organización, tenemos que buscar integrar al elemento adecuado conforme a lo que son los requerimientos que se han definido en la organización, y una vez hemos definido todas estas etapas, recién comenzamos la etapa de
dirección, que es la etapa ejecutiva 100% del proceso administrativo. Y finalmente el control. Este control, que es una etapa de verificación, seguimiento, para asegurar de que se esté cumpliendo todos los objetivos, la misión, la visión que se ha definido acá en esta etapa de la planeación. Entonces, fíjense, están íntimamente relacionadas entre sí, dependen de sí, ¿no es cierto? Y cada una alimenta a la otra. Se realizan en etapas, pero están permanentemente en ejecución. Ahora, ¿qué es planeación? ¿Qué significa planear? También planear, al igual que la administración, es un conjunto de actividades que están ordenadas, sincrónicamente entrelazadas, ¿no es cierto? Son actividades que nos ayudan a definir objetivos, metas, estrategias de acción para poder, a través de actividades, alcanzar esos objetivos, alcanzar esas metas. Objetivos son simplemente resultados que quiere alcanzar la organización. Son resultados que tiene que alcanzar ya sea en el corto plazo, en menos de un año, en el mediano plazo, si estamos hablando de actividades que van a poder lograrse a los 3 años más o menos, de entre 1 y 3 años, o de largo plazo, que son aquellas actividades o resultados, aquellas actividades que van a estar desarrollándose para alcanzar resultados entre 5 o más años, ¿no es cierto? Entonces la planear se necesita para definir realmente qué rumbo, ¿no es cierto?, va a tener la organización en el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el presente es el hoy, el pasado ya fue, no podemos hacer nada. Lo que hace la organización es trabajar sobre su futuro, en qué quiere convertirse, qué productos va a desarrollar, qué necesidades necesita satisfacer del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué actividades debe desarrollar de capacitación o formación de su personal, etcétera? Es una serie de preguntas que se hace en el proceso de planear con el propósito de definir los objetivos, que vuelvo a reiterar, los objetivos son resultados que deben ser medibles en el tiempo, en cantidad, ¿no es cierto? Deben ser realizables, ¿no? Son resultados que deben estar definidos en un tiempo determinado para que en base a eso se definan las estrategias. Las estrategias son acciones, actividades importantes que se deben realizar para alcanzar los resultados fundamentales de la organización. Estas son algunas de las actividades que realizamos en la planeación. Por ejemplo, analizamos la situación actual para, en base a esa situación actual, tomar decisiones para corregir algunos desfases, algunos problemas que existen en la organización, problemas económicos, problemas del producto, ¿no es cierto? O mejoras en base a la situación del mercado, cambios de los intereses y deseos de los clientes. Todo eso son aspectos que se analizan para poder, en base a esas condiciones, hacer cambios dentro de la organización permanentemente. Imagínense hoy en día, con el coronavirus y la pandemia, las organizaciones han analizado y ya están viendo la situación económica, por ejemplo, el futuro de la organización, qué está pasando con sus recursos humanos, están analizando cómo está el mercado, cuánto tiempo va a estar deprimido el mercado a raíz de que no hay movimiento o hay un movimiento parcial, ¿no es cierto? La gente está cuidando sus recursos, etcétera. Una serie de condiciones o situaciones que se están analizando y que están generando cambios dentro de la organización. Eso se realiza en el proceso de planear, porque en base a esas situaciones actuales, la organización tiene que ajustarse, ver sus fortalezas y sus debilidades y tomar decisiones sobre él, anticiparse al futuro. Tiene que tomar acciones para enfrentar el futuro, ¿no es cierto? En la planeación determinamos los objetivos, que ya les dije que son los resultados que queremos alcanzar. Tomamos las decisiones sobre qué actividades debemos desarrollar para alcanzar esos resultados. Hay diversos caminos, ¿no es cierto? Hay diversas alternativas que pueden escogerse para alcanzar el objetivo. Deben elegirse las estrategias corporativas y de negocio, que son esas decisiones de las acciones fundamentales de transformación y desarrollo de la organización. Deben determinarse qué recursos son los necesarios, tanto humanos como materiales, que son necesarios para alcanzar esos resultados de la organización. Eso es lo que vemos en esta etapa de la planeación, ¿ya? ¿Me van a esperar un momentito, por favor?
sigamos. Entonces, estábamos viendo la planeación, ¿no es cierto? Veamos la otra función o actividad. Bueno, ¿qué se hace más con la planeación? La planeación generalmente como es una acción, un conjunto de actividades que realizamos para determinar el futuro. Generalmente realizamos una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y así sucesivamente. Son decisiones sobre el futuro, ¿no es cierto? Con el propósito de definir objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar en la organización. Bien, la otra etapa se llama organización, organizar, ¿no es cierto? Organizar implica diseñar la estructura más adecuada para llevar adelante los planes. Todo lo que se ha definido en el plan, el qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, nos define un conjunto de objetivos que se quieren alcanzar y actividades que se tienen que desarrollar para alcanzar esos objetivos. Pues bien, una vez definimos eso, tenemos que determinar cómo vamos a organizar esas actividades, ¿no es cierto? ¿Qué estructura va a tener la organización? ¿Quiénes van a hacer una especialidad? ¿Quiénes van a hacer otra especialidad? ¿O qué tipo de actividades van a hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo se van a agrupar esas actividades? ¿Cuáles son las características de las personas que van a poder dirigir o conducir o desarrollar esas actividades agrupadas? Tienen que determinarse claramente cuáles son los puestos de trabajo, las jerarquías, las decisiones que se van a determinar dentro de esa estructura organizacional. Una empresa no va a lograr sus objetivos porque simplemente serían declaraciones si es que sus recursos, ¿no es cierto?, no están organizados, de tal manera que se puedan manejar eficientemente. Algunas de las actividades que se realizan en esta etapa de la organización es atraer, ¿no es cierto?, y aquí está la mano de Hidalberto Chavenato que incorpora este proceso de atraer gente a la organización, que es una etapa de la integración. Sin embargo, también, como dije, hay autores que la incorporan. Sin embargo, sobre todo lo que se hacen en esta etapa es agrupar esas actividades, determinar qué tipo de características va a ocupar la persona que va a tener que desarrollar esas actividades, ¿no es cierto?, para poder distribuir y conducir en buenas condiciones la organización. Eso es lo que se hace en esta etapa de organización. Y en la integración del recurso humano, consiste precisamente en dotar al personal competente que se ha definido en la estructura anterior, en la organización, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades, ¿no?, que requiere ese aglomerado, ese agrupamiento de actividades en un departamento, en una unidad, en un área de la organización. Y por eso la integración se encarga desde la etapa de reclutamiento, que es la búsqueda de candidatos, de personas conforme a los perfiles, a las características que se han determinado en la organización, que son necesarias, ese recurso humano, características en cuanto a su conocimiento, en cuanto a sus capacidades, sus competencias, sus habilidades, ¿no es cierto?, que están definidas en la estructura de la organización, ¿no?, y que son en base a eso que se busca a personas que tienen esas capacidades para ocupar esos puestos de trabajo. También en la integración realizamos la selección, que es la decisión que se toma entre los candidatos, cuál es el más adecuado, cuál es el idóneo. Y ahí se analizan una serie de factores, ¿no es cierto? Como dije, si la persona realmente cumple o no cumple las capacidades, los conocimientos, experiencia, personalidad, habilidades, ¿no es cierto? Que requiere un puesto determinado, ¿no es cierto? Y además, si es una persona que se va a adaptar a la cultura de la organización, quiere decir, a las creencias, a las formas de trabajo, metodología, a los liderazgos internos. Después se hace la tercera etapa en la integración, es la inducción. La inducción es precisamente esa etapa de insertar al nuevo funcionario, ¿no es cierto?, en la empresa, o al colega de trabajo que ha sido cambiado de un departamento a otro. Se hace una explicación, se le hace una introducción, se le explica cuáles son sus tareas específicas, se lo capacita para que pueda desarrollar bien sus actividades, se le explica cuáles son las normas, reglas, expectativas que tiene que cumplir en su puesto de trabajo. Eso es en la inducción. Y la capacitación y desarrollo son actividades
formativas. La capacitación está destinada principalmente a asegurar de que la persona que está ocupando un puesto de trabajo la está desarrollando bien, ¿no es cierto? Ahora, el desarrollo ya son actividades formativas de crecimiento para que la persona que ocupa ese puesto de trabajo también el día de mañana pueda optar a otros puestos de trabajo e ir creciendo dentro de la estructura organizacional. Busca de que la persona permanezca para siempre en la organización. Por eso empresas sólidas son aquellas que tienen recursos humanos con muchos años de experiencia dentro de la empresa. Ahora bien, de acuerdo a las condiciones hoy en día, por la situación económica, ese factor también está jugando en contra de las empresas, porque son personal que tienen mucho costo, ¿no es cierto?, por su propia antigüedad, ¿no? Entonces son decisiones que tienen que tomar las organizaciones para ver cómo seguir con esa situación o cómo cambiar esa situación. Después tenemos la dirección, ¿no? La dirección es la cuarta etapa del proceso administrativo que hemos hablado, ¿no? Esa es la etapa 100% ejecutiva. En las anteriores etapas, en realidad, especialmente planeación y organización, son etapas de diseño. Eso se llama la etapa mecánica de la organización, muy de diseño, muy de escritorio. En cambio, desde la integración ya estamos empezando a implementar lo que hemos planeado conforme lo hemos estructurado. Y ya en la dirección, ya es una etapa netamente ejecutiva, 100% de implementación y de coordinación de todos esos recursos, ¿no es cierto?, que se han incorporado en la organización, tanto recursos humanos, recursos materiales, que deben trabajar de manera ordenada, coordinada, armónica, a través de la dirección, que es la conducción, ¿no es cierto?, de esas personas y el uso adecuado de los recursos para alcanzar los objetivos de la organización. Incluye, por tanto, en la dirección, como es una etapa, es a través de esta la que realmente hacemos los administradores que otras personas ejecuten las tareas, las operaciones para alcanzar los objetivos. Y por eso es necesario motivar, generar liderazgo, ¿no es cierto?, tener buenos canales de comunicación efectivos, ¿no es cierto?, tener negociación y manejo de conflictos. Eso es lo que hace la etapa de dirección, ¿no? La dirección, los administradores tienen que dirigir y coordinar eficazmente a sus colaboradores de la empresa para alcanzar con éxito los resultados de la organización. Comprende, por tanto, el contacto diario, cotidiano, cercano con la gente, de tal manera de orientarlo, inspirarlo para que logre metas y objetivos dentro de la organización. Y eso, esta etapa de dirección no solamente se realiza en la cúpula, en el nivel superior, sino que cada administrador con su equipo debe desarrollar la etapa de dirección y trabajar con su equipo. Y finalmente tenemos el control. El control es esa actividad de seguimiento, ¿no es cierto?, para asegurar de que se estén realizando las metas, los resultados, de acuerdo a lo que se ha planeado, ¿no es cierto? Y en su caso, también corregirlas, ¿no es cierto? Ayudar a corregir las desviaciones que se estén realizando. Supervisa, por tanto, el progreso y ejecuta los cambios que son necesarios para asegurar el éxito dentro de la organización. El control, un control inadecuado no nos va a permitir saber realmente cuáles son las fallas, ¿no es cierto?, y cómo detectarlas. El control asegura, por tanto, el cumplimiento de las metas, de los resultados, de los objetivos que se han planteado en el plan. Imagínense, ahí es aquí donde realmente nos aseguramos y vemos si realmente se ha conseguido el objetivo. Algunas de las actividades que realizamos en el control son la supervisión, ¿no es cierto?, la supervisión de las personas, de su desempeño, y para poder ir levantando datos, ¿no?, sobre su desempeño y corregirlos, ¿no es cierto? ¿Cómo se corrigen? A través de programas de capacitación, por ejemplo, para mejorar el desempeño, ¿no? El control permite o proporciona retroalimentación, quiere decir información para ir ajustando los planes en base a las condiciones externas e internas. Identifica los problemas de desempeño y los corrige. Eso es lo que hacemos en el control. Bien, entonces, estas son las 5 funciones del proceso administrativo, ¿no? Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. La próxima clase vamos a mirar sobre lo que son los niveles gerenciales, ¿ya? Los niveles gerenciales. Y esto en función precisamente de una de las etapas del proceso administrativo, que es organizar. ¿Y por qué se definen en niveles gerenciales? Entonces, vamos a
a abrir nuestras pantallas, nuestras cámaras, para poder tener también una sesión de preguntas y respuestas en base a lo que hemos expuesto. Y también vamos a ver el código para que ustedes puedan tomar su asistencia. Entonces, lo vamos a poner en el chat. Ahí está. Ya está en el chat para que ustedes puedan tomar su asistencia. Entonces, quisiera que podamos hacer preguntas y respuestas o comentarios sobre el tema, sobre las 5 funciones del proceso administrativo. Si hay alguna observación o alguna pregunta, algún detalle que no han entendido o algo que quisieran que se les amplíe, por favor, este es el momento de poder hacer esta actividad. Pueden hacerlo a través del chat, si no quieren hacerlo por el micrófono, o también abriendo su micrófono. Quisiera que abramos las cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras. Solamente lo tengo a Miguel Ángel con su cámara encendida, los otros no están. Muy bien. ¿Quién es Feran aquí arriba? Feran. ¿Quién dice Feran? ¿Sabe cómo poner su nombre? Ahí arribita, los 3 puntitos, ahí puede cambiar su nombre para que pueda yo saber exactamente su nombre. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Franz. ¿Cómo están? Quería hacer una consulta, ¿no? Adelante. ¿En la empresa es necesario la motivación, licenciado, o es que para mí yo creo que es más la disciplina, ¿no? Porque la motivación solo se lo hace un rato, mientras la disciplina dura un tiempo, yo le puedo decir. Bien, es una muy buena pregunta porque vamos a poder mirar de aquí cuando estemos estudiando la teoría del comportamiento, cuán importante es la motivación. La motivación es ese impulso que tenemos internamente en cada persona y que funciona, ¿no es cierto?, en base a la identificación de una necesidad que genera ese impulso para cambiar nuestro comportamiento y lograr en ese sentido nuestros resultados, nuestros intereses y también los intereses de la organización. La motivación es fundamental, ¿no? También es importante la disciplina. Dentro de la organización estructuramos y definimos normativas. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Nuestro desempeño dentro de la organización, ¿no? Entonces la disciplina es parte de las normas que son las reglas del juego dentro de la organización, ¿no? Dentro de la empresa. Pero la motivación en la función de dirigir, constituye un elemento que los administradores utilizamos para generar cambios de comportamiento en las personas, ¿no? Entonces la motivación es muy importante. Eso lo vamos a estudiar cuando estemos analizando la teoría del comportamiento. Ahí van a ver que hay teorías, ¿no es cierto?, respecto a la motivación. Y la motivación tiene que ver con las necesidades que al ser reconocidas nos hacen tener un tipo de comportamiento, ¿no? Un tipo de comportamiento. Hay una pregunta acá, dice, no puedo entrar a la asistencia. Sergio dice, ¿por qué no puedes entrar a la asistencia? Vuelva a intentar. Que lo actualice, Listen, porque recién a las 8 se activó. Actualícenlo, por favor. Ok, Sergio, ya dice pudo. Elizabeth también. Sí, Listen, ya pude, ya lo actualicé. Ya, ok. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Sobre la integración. La integración. Quería que nos explique un poco, sí, por favor. Ya. La integración es una función, un conjunto de actividades que realizamos para incorporar y adaptar a las personas dentro de la organización.
El elemento humano es el más importante de la organización. Acuérdense que cuando hablamos de la administración, decíamos de que las personas hoy en día dependen de las organizaciones, pero a su vez las organizaciones dependen de las personas. Y cuando incorporamos personas a la organización, tenemos que tener el cuidado suficiente que esas personas cumplen con las características de conocimiento, experiencia, capacidad, habilidades, personalidad, ¿no es cierto?, que cada puesto de trabajo tiene. Entonces, ese proceso de incorporación la administración busca de ese elemento humano que pueda desempeñarse 100% en la empresa, ¿no? Entonces, y además se adecue a la cultura organizacional, ¿no? Se adecue a las formas de vida, a la modalidad de trabajo, a los liderazgos internos. Entonces, es muy delicado cuando incorporamos una persona dentro de la empresa. Más aún si es una persona nueva, que se va a adaptar a la cultura organizacional, ¿no? Y la cultura organizacional tiene que ver con esos valores, esas creencias, ¿no?, que son practicadas y son construidas por todos los miembros de la organización. Entonces, cuando incorporamos una persona nueva en la organización, esta tiene que adaptarse. Y es ahí, en el proceso de integrar, cuando integramos, ¿no es cierto?, a la persona, es cuando seguimos todo un proceso de adaptación, desde los procesos de capacitación, los procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, conocimiento sobre lo que es la empresa. Entonces, eso ayuda a que la persona se adapte más rápidamente, ¿no? Entonces, por eso en la integración realizamos estas etapas. Desde el reclutamiento se van analizando a las personas que van a ser parte de la organización. Seleccionamos qué es la decisión y luego inducimos, quiere decir que lo metemos en la empresa, lo acomodamos en su puesto de trabajo y les expresamos la información sobre cuáles son las expectativas, las actividades que va a realizar y ahí comienza el seguimiento, ¿no es cierto? Es todo un proceso muy importante. Así como se hace con los recursos humanos, con el talento humano, ¿no es cierto?, hacemos también con los materiales, porque el proceso de introducción, ¿no?, de integración, perdón, es un proceso también que se realiza también con los recursos materiales, ¿no? Pero principalmente nos preocupa la integración de las personas, ¿ya? De las personas. ¿Está claro, Franz? Gracias, licenciado. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Licen, hay un compañero, dice que se le fue la señal, Jorge Eduardo. ¿Ya? Cuando uno se sale sin querer del Zoom o la señal se va y se sale, ¿cómo uno puede volver a ingresar? A mí me pasó una vez y no pude volver a ingresar. Claro, porque está restringido hasta las 8 de la mañana. Lo que pasa es que hay gente que entraba a las 8:05, 8:10, simplemente para la asistencia. Entonces, que me escriba, díganle que me escriba al personal y ya yo le voy a dar asistencia. ¿Ya? Si esa es su preocupación. Ya logró hacer la asistencia. Ah, ya. Jorge Eduardo. Perfecto. Ya. Pero ahorita ya tendría que volver a cambiar eso, ya es un trabajo ya más largo. Sí. Lamentablemente no se puede hasta las 8. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno. Entonces nos quedaríamos ahí y nos veríamos el miércoles. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, Chao, chao. Licen, que tenga buenos días. Chao, chao.